Hoy tenemos con nosotros una conferencia bastante extraordinaria por su originalidad, que es la conquista del cosmos, la primera etapa o la primera época. Con nosotros Juan Enrique Paje de la Vega, que es un miembro de la Sociedad Filatélica de Madrid, muy activo, un activo miembro, que da muchas conferencias, escribe muchísimos artículos para Sofima, en nuestra web, y bueno, pues ha conseguido grandes premios, sobre todo por sus colecciones de Checoslovaquia y Hungría. Y bueno, pues muchísimas gracias, grandes premios, medalla de oro varias veces. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros y adelante. Pues, gracias a vosotros. Una cuestión previa importante. Esto no tiene fin. No, es importante. Por tanto, yo sugiero que en un momento dado alguien levanta la mano y dice, ya está, y no pasa nada. Es decir, me da lo mismo parar en un sitio que en otro, porque esto no tiene fin. Esto sigue. Ahora mismo sigue. Por tanto, la primera época no sé lo que es y la podemos parar donde buenamente nos interese. Entonces, dicho esto, y a ver si con control L, no, nada, no. Avance. No, era por ponerlo en pantalla completa. Pero como no entiendo, bueno, lo dejaremos así, de momento. La cuestión que me acaban de plantear es que lo de la conquista del cosmos es pretencioso. Y es verdad, la verdad es que poco hemos conquistado. Pero bueno, es una forma de hablar, ¿no? Pero bueno, entonces he copiado las normas FIP porque quiero hacer algún comentario y, por ejemplo, he destacado que entra el correo por cohete, es decir, que el cohete postal cubano es astrofilatélica, cosa que me sorprende enormemente. Y después he enmarcado el 3, que es la cosa más asombrosa que he leído nunca, que es que una de las cosas más importantes de Astro es algo que no existe, que es el documento matasellado en el sitio y a la hora del lanzamiento. Y eso no existe por razones evidentes, porque nunca se sabe ni el día ni la hora del lanzamiento. Y por tanto, todo lo que hay que cumple esa norma es hecho. Hecho con un matasello puesto con la fecha y la hora adecuada. Es decir, tú mandas una cartita no sé dónde y dices, ponme un matasellos del día que lanzaron el no sé cuántos, y van y te lo ponen. Es decir, es un negocio de los señores de Estados Unidos, que son los que lo hacen. Esto, bueno, las normas FIP a mí siempre me cuestan muchos disgustos en las exposiciones. Esto me ha costado una cosa muy curiosa, que es, yo tengo Vermeil grande con 5 cuadros, 80 puntos, y Vermeil a secas 78 con 8 cuadros y unas notas del jurado. Entonces las digo y después miráis y me decís si queréis o os hacéis a la idea de si realmente tiene cierto sentido. La primera nota es: tienes demasiados sellos. Sorpresa enorme para un coleccionista de sellos, que tenga demasiados sellos en la exposición. La segunda es: tienes muchos sobres primer día que no son de astrofilatelia. Los vais a ver. ¿Por qué no son de astrofilatelia? Porque no tienen el día y la fecha y la hora del lanzamiento. Y por eso no son de astrofilatelia. Y por último, dice el jurado que diversifico poco los países. Entonces, teniendo en cuenta que astrofilatelia es Rusia, Estados Unidos y alguna pequeña cosa añadida, y sobre todo en la primera época, porque mi colección es totalmente secuencial en el tiempo, pues no hay nada de otros países que le vamos a hacer. Bueno, pues... Porque Faena no tiene sellos de Tuvalu ni de Tonga, y son los que le gusta al jurado, ¿no? Ahora veremos. Bueno, empiezo ya de verdad. Lo primero para mí son los pioneros, es decir, cómo empezó esta historia. Hay muchas cosas, pero bueno, he seleccionado unas pocas. En el siglo XVI ya había gente que estaba estudiando cómo hacer que un cohete funcionase más allá de un cohete de feria, y entonces pues un clásico es el señor Haas,
rumano, que hizo cohetes de varias secciones, pero basados en la idea de que necesitas la atmósfera para que se mueva algo. Idea errónea, ¿no? Idea errónea que en aquella época pues, no se sabía que lo era. Ya en el siglo XIX, el padre de las ideas de moverse en el espacio, es decir, de la no necesidad de que haya atmósfera, fue el señor Tsiolkovsky, que, bueno, hizo cuentas de cómo la pérdida de masa impulsaba un cohete en el espacio, ¿no? Y ya más cerca de nosotros, Kondratiev, que es bueno, ucraniano, pero en la época soviético, pues hizo la primera cuenta de la velocidad que iba a adquirir el cohete y el primer cálculo de cómo hacer que un cohete diese la vuelta a la Luna, es decir, orbitase en la Luna, ¿no? Son teóricos del asunto, pero teóricos fundamentales. Si nos vamos a los prácticos, pues los prácticos del asunto hay fundamentalmente en Alemania, por razones obvias, el desarrollo de todas las bombas alemanas en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, nombres fundamentales son Oberth y von Braun, que luego aparecen de nuevo, ¿no? Desarrollaron en Alemania hasta la V2, acabó la guerra y curiosamente se fueron a Estados Unidos, ellos dos y todos los demás que hicieron las bombas, siendo acogidos con enorme interés por los americanos, a pesar de que en concreto von Braun era de las SS, o sea que no es que fuesen científicos ajenos a... Bueno, llegan a Estados Unidos, desarrollan un programa larguísimo y potentísimo que de alguna manera dirige Goddard, que es el que planifica toda la estrategia de lanzamientos y cosas así. Por supuesto, en el otro lado estaban los rusos, y el que hacía eso en la Unión Soviética pues era Korolev, que era el que estaba en la cúspide de un sistema de investigación y producción. Ya no estamos hablando de teoría, estamos hablando de cohetes de 80.000 kilos de peso. Alrededor de ellos, o como consecuencia de todo esto, pues se forman instituciones dedicadas a estas cosas, y he puesto las hermanas, digamos, en Estados Unidos. Fort Bliss era el sitio donde se desarrollaban los cohetes, allá fueron Oberth y von Braun, hasta que hubo después instituciones más importantes, y en el otro lado, pues el Centro Espacial Khrunichev, que he puesto ahí. Bueno, las cosas que vais viendo es lo que existe, que es otra cosa que siempre me preocupa, que te piden exponer lo que no existe, y lo que no existe no se puede poner. Entonces, cuando uno dice Fort Bliss, hay una emisión de Fort Bliss, y esa es la prueba esta que hacen los americanos, impresa en un tarjetón, ¿no? Bien. La situación en los años, en principio de los 50, es suficientemente desarrollada, y además, curiosamente, con cierto acuerdo internacional, como para que se forme la Federación Astronáutica Internacional, en el 51, que toma la intención de desarrollar en común cuestiones. Por supuesto, todo el mundo tenía en la cabeza que eran cuestiones de cómo bombardear al otro, pero al exterior decían estudiar la ionosfera y la atmósfera y conocer mejor la Tierra y estas cosas, ¿no? Y la pareja 57-58 se declara el año geofísico internacional, que realmente son 18 meses, no un año lo que duró. Y hay muchas emisiones del año geofísico, hasta tal punto que hasta el primer aerograma cubano pues salió con motivo del año geofísico, y tiene un cohetito por ahí. Se dedica el año geofísico a todo, pero una de las cuestiones que se plantean como interesantes es que alguien lance un satélite, por favor, porque de alguna manera es la prueba de que aquello
ha alcanzado un nivel suficiente como para mantener el interés y la pasta, porque todo esto es muchísimo dinero en juego, y además con graves discusiones de si debe utilizarse para esto o para aprender a curar el cáncer, ¿no? Que son los debates políticos típicos, ¿no? Bueno, si hay que lanzar un satélite, pues oye, lancémoslo, y el 4 de octubre del 57 los rusos lanzan el Sputnik 1. En el año 57 España lanzó el 600, para que nos hagamos una idea de cómo andaban las cosas. El Sputnik 1 pesaba solo 83 kilos, llevaba 2 transmisores de radio en la banda de UHF, en baja frecuencia, estuvo a 938 kilómetros de apogeo y estuvo 3 meses en el espacio. Esto es un poco más de filatelia ya, porque con motivo del Sputnik se inicia el proceso de emisiones de sellos relacionados con. Y entonces el 5 de noviembre los rusos ponen en circulación un sellito con algo dando la vuelta a la Tierra, que es el oscuro del lado izquierdo. Un poquito después, el día 28, sobrecargan un sello ya emitido antes, que representaba al señor Tsiolkovsky, con una sobrecarga que es primer satélite artificial de la Tierra, el ruso, que es ese sobre, este sello circulado es relativamente raro. Ese sobre es el más caro que tengo en mi colección, 90 euros. O sea que todo lo demás se mueve en el ámbito de lo que un niño puede coleccionar, un joven, ¿no? Que es uno de mis intereses fundamentales. En la última esfilna que he expuesto solo estaba mi colección de astro, no había otra en astrofilatelia, y el interés era que fuese bonita y que se pudiese comprar con muy poco dinero. En internet todas estas cosas aparecen a precios que vale más el transporte en correo que lo que te ha costado el sobre o lo que sea. El día 28, como esto tiene éxito, el 28 de diciembre, hacen los rusos no una reimpresión, sino una nueva tirada en color netamente distinto del primero. O sea que serían los 3 primeros sellos dedicados específicamente a esto. Pero ahí no acaba la cosa. Los rusos, además, esto es una estrategia que han seguido siempre, lo tienen todo en la recámara, nunca dicen nada. Por supuesto no hay ni la menor posibilidad de que haya un sobre con la fecha, el sitio y la hora del lanzamiento del Sputnik 2 de Laika. Pues es un poquito después, el 3 de noviembre, lanzan un satélite que lleva dentro un perro. Es un satélite que no tenía previsto retorno, es decir, que el perro se iba a morir necesariamente ahí arriba, y que lo que hacía era transmitir el estado del animal, sus constantes vitales, ¿no? Los rusos no sacaron en aquel momento ningún sello en el que se viese a Laika, porque no les gustaba la forma en que iba a quedarse ahí arriba, ¿no? Bueno, realmente no se quedó ahí arriba, pues luego reingresó y se quemó, ¿no? Y entonces sacaron esos 4 sellitos que veis ahí arriba. Entonces, para buscar a Laika en época temprana, hay que buscar en Rumanía, que son los 2 sellos de debajo, y después, mucho más tarde, pues los rusos sí que sacaron más cosas, un entero postal, hay bastante material de Laika. Claro, Estados Unidos se quedó un poco en shock cuando descubrió que sin saber de qué iba la fiesta, les habían lanzado 2 satélites. Y entonces ellos mismos reconocen que con bastantes prisas hacen su primer lanzamiento el 31 de enero del 58. Y su primer lanzamiento, el Explorer 1, es un curioso satélite que es la parte final de un cohete que se queda dando vueltas arriba. O sea, ni siquiera es un satélite en sentido estricto, ¿no? Es prácticamente imposible encontrar material
de nada de lo que lanzaron Estados Unidos en la primera época. Prácticamente no hay nada, los americanos no hicieron nada, ni sellos, ni matasellos, nada. Y entonces, para ilustrar esto, pues hay que buscar cosas como, por ejemplo, el 50 aniversario del lanzamiento del Explorer 1, ¿no? He puesto ahí un par de sobres, uno de ellos porque es un matasellos español, y entonces, bueno, tiene un poquito de... ¿Qué hizo este primer lanzamiento? Pues hizo una cosa importante científicamente. El señor Van Allen trabajaba en el tema de satélites con von Braun, etc., y había predicho la existencia del cinturón de partículas, y entonces el Explorer 1 confirmó la existencia del primer cinturón, porque hay más de uno, hizo mediciones del contenido de partículas y cosas de estas, ¿no? O sea que científicamente estuvo bien. Si uno analiza otros aspectos, como por ejemplo el peso, pues pesaba 1,5 kilos. El primer Sputnik 98, creo que he leído, 89. Estados Unidos tiene material preparado, pero no debidamente dispuesto para lanzar todavía, pero tiene preparado, y entonces eso le permite el 17 de marzo, un año después casi del otro, lanzar el Vanguard 1. El Vanguard 1 ya es un satélite, ya es una bola. Khrushchev lo definió como un pomelo. Eso es un pomelo, sí, ¿no? Y lo que tenía de novedoso y además importante, no hay que quitarle mérito a los lanzamientos USA por el hecho de que fuesen pequeñitos y a poca altura y cosas así, ¿no? Porque hacían cosas interesantes, y es la primera vez que se instalaron células solares en un satélite para tener energía suficiente para hacer ciertas cosas. Una vez más, no hay nada estadounidense, y una vez más hay que buscar en sitios, y ahora empieza lo de Ahmad y Ras Al Khaimah y esas cosas que decía Julio, en sitios que no sabe uno muy bien. Entonces, pues bueno, si tienes algo de suerte encuentras alguna tarjetilla como la de la izquierda que tiene un poquito mejor aspecto, pero vamos, tampoco mucho, ¿no? En marzo del 58 lanzan el Explorer 3. Fijaros que aquí ya es 50 aniversario del Explorer 3, y además del 50 aniversario del Explorer 3 es Antigua y Barbuda y no sé qué. Y me vais a perdonar porque tengo un incidente que no sé si me lo dejas seguir. En fin. Más Sputnik, pues el 15 de mayo del 58, el 3. El Sputnik 3 pesa 1.300 kilos y alcanza casi 2.000 kilómetros ya de altura. Pensar que cada lanzamiento más alto necesita más caballos, más energía de lanzamiento, ¿no? Entonces, todo esto era el progreso de los cohetes, que tenían una intención, es llegar a Estados Unidos atravesando el Pacífico, ¿no? Pero bueno, de paso, pues eso que he traducido es el texto que hay en el sello. Más lanzamientos americanos, el Pioneer 3, que se lanza en diciembre del 58, y que era un intento de apuntar a la Luna. No llegó muy lejos, fue 100 kilómetros, no es mucho, pero tiene una peculiaridad de nuevo científica, y es que encontró más cinturones Van Allen, más arriba. O sea que encontró que no había solo una banda, sino más de una. De nuevo 50 años, y en este caso Gambia. Yo comprendo que esto os provoca sonrisa, no, pero es que es lo que hay. O sea, no puedo inventarme una cosa que no hay. Tristeza. En diciembre del 58 los americanos lanzan un animal. Probablemente había habido más lanzamientos tanto de un lado como de otro con animales, pero bueno, como no funcionaban muy bien, pues esas cosas difícilmente se sabían. Pero Estados Unidos lanza un mono gordo al espacio con un cohete,
hace un vuelo suborbital y estaba previsto recogerlo. Vuela 15 minutos, 3.000 kilómetros de recorrido y pensaban recogerlo, pero hubo un fallo de paracaídas y lo recogieron, pero un poco perjudicado. Se ve que dan flaco. En enero del 59 se hace el primer intento de ir hacia la Luna. Lo hacen los rusos con el Luna 1 y llega a estar a 6.000 kilómetros de la superficie lunar, que es bien poquito ya, ¿no? O sea, muy cerca, ¿no? Y después sigue y se convierte en un planeta, es decir, empieza a orbitar alrededor del Sol porque no es capaz de coger la gravitación para quedarse girando en la Luna. Hay infinidad de fallos. Aquí quiero hacer un comentario. Esto es una tarjeta, lo que, bueno, a la izquierda es un sobre normal, un conmemorativo. Lo que a la derecha es una tarjeta que para mí es interesantísima. Tengo otra, son rarísimas, lo cual no quiere decir que haya pagado mucho por ellas. Simplemente de pronto aparece una cosa y dice, anda. Bueno, pues esa tarjeta es la comunicación de un observatorio a otros observatorios, donde dicen, acaba de lanzarse un satélite, no sé qué, y a este en concreto da todos los datos del lanzamiento de este satélite. Esto se convierte en una forma de intercambiar información en tiempos donde no hay todavía las capacidades actuales, y para mí es un material muy importante para una colección de este estilo, ¿no? Hasta tal punto es importante que el del Vanguard 2 no he sido capaz de encontrar nada, ni siquiera de Gambia, nada. El Vanguard 2 estuvo 18 días en órbita, es una bola, es un satélite, y el único documento que tengo es una tarjeta de esas. Ahora está el anverso y el reverso. En el anverso está a quién va dirigida y en el reverso la explicación del lanzamiento. El 12 de septiembre del 59 lanzan el Lunik 2 y el Lunik 2 impacta en la Luna. Es decir, es el primer vehículo que choca con la superficie lunar. 2 días de viaje, del 12 al 14, y bueno, unos sellitos que conmemoran estas. Los rusos sí que sacan sellos conmemorativos y cosas de estas, ¿no? Pero no paran ahí. El 4 de octubre lanzan el Lunik 3. El Lunik 3 da la vuelta a la Luna y hace las 19 primeras fotografías de la cara oculta y las envía para acá. Cuando digo las envía, tener en cuenta una cosa, que estamos hablando no de la velocidad de la transmisión actual, ¿no? Estamos hablando de 50 bits por segundo, lo cual significa que para mandar una foto se tiraban, ni te cuento el tiempo. O sea que 19 fotos era lo que le dio tiempo a mandar de fotografías, ¿no? Estas cosas ahora a uno le dan así un poco de sonrojo o risa, pero bueno, hay que contar con que con velocidades de transmisión así y frecuencias de 100 MHz las comunicaciones eran un horror, ¿no? Los americanos el 11 de marzo del 60 lanzan un intento hacia Venus, el Pioneer 5. Alcanza 22 millones de kilómetros de distancia, que es un buen número, pero no llega a Venus, que son 45 millones, quiero recordar. Pero bueno, es claramente un buen intento, ¿no? Del Pioneer 5 tampoco es que haya mucha información filatélica, ahí está Fujeira y no sé qué, y lo he puesto un sobre checoslovaco, que el catálogo de referencia de esto es el Lolini, lo que diga el Lolini va a misa, ¿no? Bueno, pues el Lolini dice que ese sello que está enmarcado está referido al Pioneer 5, yo no sé por qué, porque hay un cohete y está Venus, pero de Pioneer 5 ahí no hay nada, no, ni el sello dice nada, ni se ve nada, ¿no? Entonces, pero bueno, si lo dice Lolini yo voy y lo pongo, ¿no? Los rusos evolucionan deprisa, tienen cohetes netamente superiores a los americanos en empuje,
netamente, y se pueden permitir el lujo de hacer lanzamientos con naves muy grandes. Y entonces hacen el 15 de mayo del 60 el primer ensayo de una nave en la cual pudiese ir un hombre. El Sputnik 4 ya tiene una instrumentación avanzada, tiene una cabina donde una persona puede estar razonablemente cómoda, no echar carreras, tiene sistemas de televisión, de transmisión por televisión, y lleva un maniquí, por aquello de ver con sus sensores y estas cosas, ¿no? Estamos en el 60, es decir, 65 años, 60 y tantos años. He quitado los satélites de comunicaciones. Ha habido alguno que ha sido antes y no lo he puesto. Lo he puesto el ECO porque es un satélite que me fascina. Pero no es un satélite, es un globo. Es un globo de plástico, metalizado entero, ¿no? El ECO 1, que se lanzó en agosto del 60. Es un globo de 30 metros de diámetro y no tiene nada. Es decir, es globo. Entonces uno dice, ¿y esto? Bueno, pues esto es... incluso en homenaje al profesor Rebollar que está ahí sentado, ¿no? Es el gran amor de los que contamos cosas de estas o contábamos en la universidad. Esto es un espejo. Entonces, en América disparan una señal de radiofrecuencia, choca con el globo, rebota y se va a Europa. Es decir, es un espejo para facilitar las comunicaciones entre continentes. Hubo un par de lanzamientos de ECOs, lo que pasa es que enseguida se dejó porque avanzaba todo lo demás tan deprisa que en vez del espejo lo que se puso es un repetidor. Es decir, subía, la cogían, la hacían más gorda y bajaban la señal, es decir, era mucho mejor y abandonaron los espejos. Pero a mí me parece un caso precioso de imaginación, ¿no? ¿Qué vida útil tenían los espejos esos? Pues la verdad es que el globo debió vivir muy poco, porque su resistencia a las partículas y eso era muy baja. No creo que se pueda considerar que diese servicio de comunicación. Es más bien una prueba experimental de lo que podría haber sido, y habría sido seguramente si lo hubiese sido porque todo lo demás corría a tal velocidad que la electrónica y esas cosas se podían marcar ya y empezó a funcionar todo, ¿no? En agosto del 60 se lanza el Sputnik 5, lleno de bichos y de plantas y de cosas. Lleva 2 perros, un conejo, ratones, en fin, cosas. Y está planeado para saber qué les pasa mirándolos cuando vuelven. Es decir, son recogidos para su análisis. Bueno... ¿Vivos o muertos? Vivos, en este caso vivos. ¿Ya vivos? Sí. Esto lo olvido. Como los americanos siempre andaban a ver como pillo, pues en enero del 61 lanzan otro mono. En este caso es Ham, hace un vuelo suborbital de 17 minutos y regresa a la Tierra. Aquí está Ham. Esto es un sobre de los que le encantan a los señores de astrofilatelia. Es decir, un americano hace un sobre, le pone un adornito, coge un matasellos de cabo cañaveral a la hora y el día y lo que haga falta y se lo pueden haber hecho ayer. No hay ningún problema. Imaginaros lo que sería que hubiese 500 sobres con el sello puesto y un señor esperando con el matasellos a ver si lanzaban o no lanzaban a Ham, ¿no? Es irreal completamente. Después las cosas pueden haber cambiado. No voy a decir que no hayan volado algunos sobres a la Luna, aunque no tantos como se venden. El 12 de febrero del 61 hay el primer lanzamiento relativamente serio a Venus. El Venus 1 hace una aproximación a 100.000 kilómetros de la superficie de Venus. Teniendo en cuenta los millones de kilómetros que hay, pues no está mal, ¿no? La Unión Soviética finaliza el diseño de las naves para ser tripuladas. Es decir, lo da por terminado
y lanza a la vez 2 Sputnik, a la vez casi, ¿no? El 9 y el 25, el 9 y el 10, cada uno de ellos con un perro, que se recuperan. ¿Por qué 2? Pues es claramente el primer intento de que haya 2 naves que en su caso se puedan acoplar. Es decir, el primer intento de poder construir lo que todo el mundo tiene en mente, ¿no? El von Braun, su idea fundamental era construir una estación espacial desde la cual se pudiesen lanzar las naves con un mínimo de coste energético. Bueno, pues para eso hay que unir piezas, pues no la puedes lanzar entera. Entonces los rusos empiezan a hacer ese tipo de experimentos. Y bueno, el acontecimiento mundial, ¿no? El 12 de abril del 61, la Unión Soviética lanza una nave nueva, resultado de todos los ensayos de habitabilidad, y lanza el Vostok 1 con un señor dentro. Gagarin estuvo 90 minutos una órbita nada más y regresó vivo. Luego se mató haciendo una prueba con un avión. De nuevo, no quiero hacer propaganda, simplemente traduzco lo que pone en el sello. Es una parrafada de Khrushchev. Bueno, Gagarin se convirtió en un héroe mundial y se puede hacer perfectamente una exposición solo de Gagarin. No hace falta meter más nada. La cantidad de cosas que se han emitido. Los americanos siguen intentando y han puesto en marcha lo que se llama el proyecto Mercury, que es el que pretende hacer vuelos con hombres dentro y que empezó a desarrollar en el 61 aproximadamente. De nuevo, ahí hay una de esas pruebas de los americanos, porque del Mercury sí que se sacó un sello concreto, ¿no? Resultado del Mercury es el primer americano en el espacio, el 5 de mayo del 61. No es un vuelo orbital, es decir, es un disparo parabólico, y son 15 minutos, 87 kilómetros de recorrido en la Freedom 7, que es la cápsula, y el primer cosmonauta, o como queráis llamarlo, americano, que sepa. Ni siquiera para esto sacaron los americanos un sello, porque lo que veis ahí en el lado izquierdo para vosotros es un privado, es un autoadhesivo privado. ¿Autoadhesivo en esa época? No, esto en esa época es la que ponga el matasellos. No, pero que un autoadhesivo no será con pegamento. No, Sí, vamos, un adhesivo privado. Pone 2011. Ah, 2011. Claro. Por eso te digo que lo que ponga el matasellos... Vale. Esto es que unos señores, como los americanos son muy dados a eso, Sí. pues se fabrican una cosa y la ponen y la venden. Ah, me parece bien. Entonces, como el sello del Freedom sigue eternamente, Sí, no está no desmonetizado, pues van y lo ponen, ¿no? Sí. Para tener algo, pues ahí he puesto uno de Nueva Caledonia, Sí. por tener algo, ¿no? Que de todas formas no son los peores los de Nueva Caledonia, los hay peores, por lo menos tienen la técnica francesa. El 21 de julio del 61 los americanos hacen el siguiente vuelo suborbital. La Liberty Bell está a 15 minutos y hace 190 kilómetros, pero sigue siendo un parabólico. Y de nuevo el mismo problema, es de dónde saco material donde tenga algo que ver el Liberty Bell, pues asombroso, de China. Una de las peculiaridades para mí más curiosas de la astrofilatelia en cuanto a filatelia es que los rusos y todos los soviéticos de la zona, todos los estados de la zona de influencia, Rumanía, Hungría, Checoslovaquia, esos sacan emisiones también de los americanos. O sea, hay un montón de Checoslovaquia, hay un montón de sellos con cosas de lanzamientos de los americanos, donde los americanos no han hecho ningún sello, vamos. O sea que es una peculiaridad. Entonces aquí hay pues un par de sobres de estos hechos a medida, pero bueno, por lo menos puedo poner algo, si no la hoja estaría vacía, ¿no?
los rusos siguen y lanzan el Vostok 2, ¿no? El 6 de agosto del 61. Fijaros que todo esto parece mentira que tengan los cohetes preparados, ¿no? En un par de meses disparan otro y cosas así, ¿no? Lanzan a Titov y ya hace 17 órbitas a la Tierra. O sea que ya empieza a ser un lanzamiento serio. He puesto esa foto de la derecha porque es la cápsula de regreso de Titov. Haceros una idea, ¿no? Es una bola de hierro que ha caído en mitad de la nada en el desierto nevado de no sé dónde. Afortunadamente, ellos saltaban antes. Es decir, había un mecanismo de eyección que los disparaba, ¿no? Entonces, hay historias curiosas, como por ejemplo, quién los encontraba, ¿no? Entonces, dice la leyenda que unos campesinos, una abuela y su nieta, iban andando y le vieron con su traje de cosmonauta, ¿no? De colores muy llamativos y tal, y se dirigieron a él y dijeron: ¿vienes del espacio? Él dijo: sí, no. pero no os preocupéis, que soy un ciudadano. This meeting is being recorded. Es decir, no os asustéis que no soy nada. Eso es la En febrero del 62 los americanos ponen al primer orbitador americano, es decir, al primer cosmonauta que hace 3 órbitas durante 5 horas. Es John Glenn, famoso, y de nuevo no documentado en filatelia, más que de esta manera más o menos extravagante, ¿no? O sea, que el sello ese de los americanos les valió Este para hacer sobre para privado para todo. Para todo, sí, sí. Pues que John Glenn sí es muy conocido. Sí, sí. Sí, pero tienes en muchos países, Sí. menos en Estados Unidos. Bien, los rusos inician un programa Cosmos y lo he puesto por lo siguiente. Empieza en marzo del 62 y es una especie de satélite estándar. Es un tipo de satélite de peso medio, 400 kilos, y pensado para lanzar muchos. Para lanzar muchos, tantos que van más de 3.000 Cosmos en este momento. 3.000. Entonces, ¿de qué van? Nadie lo sabe. Eso, esa es la pregunta. Hay, por supuesto, militares, todos los que queráis, hay de investigación espacial, pero como no lo dicen, pues te da lo mismo. Sí. ¿Por qué pones ahí satélites militares de la URSS y Rusia? Pues porque siguen Sigue la gente. lanzándolos ahora. Es decir, hay 3.000 que todavía están lanzando los rusos, porque ahora ya no es la URSS. O sea, vale. Entonces, algunos de ellos son famosos, porque llevan animales dentro y son conocidos. La mayoría, nadie sabe ni qué pasa con ellos, ni nada. Por cierto, eso sirve para que haya infinidad de sobres hechos expresamente que dicen: el Cosmos 23, satélite de espionaje, no sé qué, no sé qué. Por supuesto, será, no digo que no, pero un señor se gana un dinerito haciendo los sobres esos. La capacidad de lanzamiento procede de un cohete que es el Cosmos, que es un cohete multietapa, 5 etapas, muy fácil de producir, se produce en serie casi, y muy eficaz. Entonces hay todo un programa de desarrollo del cohete acompañado de todo un programa de lanzamiento En serie. de todas las cosas que os podéis imaginar. Bueno, por el camino entra alguien más, dice: hay que diversifiquemos. El primer satélite inglés es del año 62, es el Ariel 1, y por supuesto es tecnología de Estados Unidos. O sea, es americano un 90% e inglés 10%, ¿no? Como los nuestros cuando Intelsat, o sea, de que no están aquí porque eso es el año 74, quiero recordar. Bueno, el Ariel 1 es un satélite de tipo científico. Todos estos están dedicados a analizar la ionosfera con un intento de mejorar las comunicaciones, ¿no? Porque o la conoces bien en función de la temperatura, de la época del año y no sé qué, o tus sistemas de comunicación
no puedes transmitir los Juegos Olímpicos, vamos, que es una cosa muy importante. En mayo del 62 se lanza la Mercury 7, el segundo norteamericano en órbita. Carpenter, 3 órbitas, no aumentó mucho. Ahí tenéis a Carpenter en un sello de Checoslovaquia, no pasa nada. Eso sí, el sobre que hay al lado es un primer día que no es astrofilatelia, es un primer día normal y corriente. Siguen los rusos intentando acercarse al acoplamiento y lanzan con un día de diferencia. ¿Para qué? Para que estén juntas, ¿no? Con un día de diferencia los Vostok 3 y 4. En cada uno va un señor, un cosmonauta, y hay quien dice que se acercaron 5 kilómetros, otros hablan de 5 metros. Desistieron del acoplamiento, no tenían método para acoplarse. Habría que leer en los ficheros de la KGB o donde sea, donde pone estas cosas, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que los lanzamientos se hicieron ya ex professo, es decir, la misma órbita, la misma inclinación orbital, el apogeo, el perigeo, es decir, intentaron clavar las dos órbitas. Bueno, funcionó hasta donde funcionó y fue un vuelo, desde luego, de tipo avance importante. Los americanos hacen otra aproximación a Venus, en este caso más eficaz, hacen un vuelo a 35.000 kilómetros sobre la superficie, que es una bonita cifra ya. Es decir, ya permite hacer análisis de atmósfera o no atmósfera, de campo magnético o no, que Venus no tiene, y eso sorprende mucho, y cosas así. Es el Mariner 2, y en este caso, pues fijaros, es Polonia la que hace un sello del Mariner 2. O sea que los americanos siguen sin sacar. Si hubiese algo de Estados Unidos estaría puesto, ¿eh? O sea, no tengo nada en contra, no tengo nada en contra de poner cosas de Estados Unidos. En octubre del 62 se lanza el Mercury 8, que es el tercer norteamericano en órbita, después de Carpenter es Schirra. Hace 6 órbitas, aumenta un poquito, hay un sello de Checoslovaquia que le representa a Schirra y un sello de Hungría, que veis ahí enmarcado en un sobre primer día de la serie de cosmonautas de Hungría. Como veis, siguen siendo vuelos cortos los de los americanos. La URSS se mueve hacia Marte en noviembre del 62, lanza el Mars 1 y se acerca a 190.000 kilómetros de la superficie, que es también una bonita cifra porque Marte está lejos. Entonces, y además es conflictivo, Marte es más conflictivo que Venus. Hay una sobrecarga que se puede considerar relacionada o dedicada a, dice 1 de noviembre, Tierra-Marte, está en vertical en el sello ese que veis en el sobre, y también en Polonia pues saca un sello dedicado a este lanzamiento. En abril del 63, el Luna 4 de nuevo se acerca a la Luna, 8.000 kilómetros. La URSS estaba claramente intentando hacer algo en la Luna. Lo que pasa es que esta vez se lo pisaron. O sea, en esta ocasión lo que pasa es que no está dentro de esta conferencia, porque hasta que llegaron a la Luna los americanos todavía tuvieron que pasar unos cuantos años. El Luna 4 pues está con su sello conmemorativo y tal, y entre tanto en mayo del 63 pues los americanos ponen el cuarto cosmonauta en órbita, Cooper, que hace ya 22 vueltas a la Tierra. Van aumentando el tiempo de estancia. Los Estados Unidos llegaron a ser en un momento dado campeones de tiempo de estancia. Eso sí, con un número del tipo 120 horas. Ahora el campeón de tiempo de estancia es un ruso que está 2 años y medio por ahí arriba, creo. Y no sabe si vuelve. Bueno, pero eso porque no han ido por él, ¿no? Lo han dejado un poco Hubo colgado. incluso una mujer que batió el récord de permanencia, pero se lo van quitando unos a otros rápido. El ruso es célebre porque
salió soviético y regresó ruso, ¿no? Lo cual le suponía un conflicto claramente, ¿no? Bueno, de nuevo Checoslovaquia tiene un sello con Cooper. Oye, Juan, ¿por qué tiene tanto sello Checoslovaquia? Checoslovaquia tiene una tradición de emisión de cosmonáutica enorme, enorme. Tiene muchísimos sellos. Y Rumanía. Me gusta el asunto, ¿no? Es decir, que Checoslovaquia, si se Rumanía, Polonia Hungría. y Hungría Sí. son, o sea, son de los que son una fuente de material Y útil. Cuba también, lo que pasa es que Cuba Bueno, solo es no, soviético, no. ¿no? Que yo sepa. Pero no se puede comparar. Cuba No. creo que tiene 5 emisiones No, Cuba no tanto. y Checoslovaquia debe tener 20. Ya que entran O sea, que le gustan mucho estos asuntos. Hombre, sí, más, sí, Cuba, tiene además- Cuba tiene más de 5, ¿eh? Así a bote pronto, si contamos el aerograma, y No, bueno, no. tiene unas cuantas. No te sé No decir sé, cuántas, pero vamos, Yo tendrá unas cuantas. lo que sí sé es que Checoslovaquia tiene muchas y además tiene una ventaja, y es que Checoslovaquia hace sellos muy buenos. Muy bueno, sí, sí. Tiene unos grabadores muy buenos y los sellos que hace están muy bien hechos, con lo cual suponen... Sí, Y ya que entran ustedes en ese debate, ¿por qué, cómo explican el poco interés de los Estados Unidos en hacer cosas filatélicas sobre este tema? ¿Tiene alguna bueno, vamos a ver. idiosincrático allí? ¿Hay, Secretismo. hay No, algún- no, porque secretismo sería más Rusia. No, Estados Unidos, yo creo, yo voy a dar una opinión arriesgadísima. Creo que no hace emisiones oficiales porque prefiere hacerlas privadas. Es decir, Yo creo que no. la forma... Estados Unidos en filatelia en general no tiene las emisiones que tiene el resto de los países. Y sin embargo tiene una... Vamos a ver, los matasellos, eso lo sabes tú muy bien, de buques. Sí. Pues tiene muchos matasellos de buques que los hace el señor del barco, ¿no? O el de la sociedad de no sé qué, no sé cuánto. Porque el correo tiene oficina postal, o sea, los barcos tienen oficina postal para su correo normal, y entonces lo aprovechan para... Pero lo de las emisiones de sellos, efectivamente ha sacado contadas emisiones de ese tema, pero es que distribuye las emisiones, los 100 sellos que sacaba antes, o los 80 sellos, los distribuía en no sé cuántos temas concretos. Y bueno, pues el espacio era uno más, y bueno, ha sido muy restrictivo, cosa que otros países soviéticos no lo han sido. No sé, hay una serie de cosas posibles. Otra es lo que he dicho antes, de por qué nos gastamos el dinero en esto. Sí. Es difícil convencer al pueblo norteamericano, no a la élite científica, sino al pueblo llano, que vive en una caravana al lado de un arroyo, de que esto es muy importante, porque estamos hablando de cifras escalofriantes, ¿no? Cualquier cohete de estos vale, pues vale a lo mejor, un lanzamiento vale a lo mejor lo que un submarino, ¿no? Que es, y ni os cuento del dinero dedicado a universidades, ¿no? O sea que, no sé, quizá es otro tratamiento sociológico, no lo sé. Bueno, en septiembre del 62 los canadienses lanzan su primer satélite, de nuevo con tecnología norteamericana, y lo pongo pues porque, bueno, es interesante ver cómo se van incorporando países, en principio con satélites científicos, y en el caso de Canadá o de Inglaterra o de Francia, con un objetivo de comunicaciones clarísimo. Son satélites experimentales que después quieren convertir en satélites de comunicaciones. Canadá no se planteó mandar a nadie a la Luna, pero cuidado, que los Emiratos Árabes sí. O sea que cada uno tiene su filosofía. Una vez más Polonia nos da una reproducción del satélite. Junio del 63, dos Vostok, el 14 y el 16. El Vostok 5 y el Vostok 6, y 48 órbitas en 3 días, ¿vale? Y, bueno, una cosa muy llamativa, ¿no? La primera mujer en el espacio. La Tereskova, pues, de nuevo se convirtió en una especie de heroína que recorrió el mundo por ahí, y una vez más se puede hacer una exposición de Tereskova, ¿no? Igual que de Gagarin.
son, de nuevo, vuelos, para mí, intentos de acoplamientos. Pero hay un más allá. Y entonces, en octubre del 64, fijaros que se van espaciando. Ya no se lanzan tantas cosas así. Por en medio, en principio, que yo sepa, no hay nada, excepto algún satélite de comunicaciones. O sea, eso significa que los lanzamientos así a lo loco es un montón de dinero y hay que tener cuidado, ¿no? En octubre del 64 hay una nueva nave, la Voskhod, que está diseñada ya como una especie de hotel, ¿no? Es decir, los cosmonautas no llevan traje, van en ropa de calle, tienen comida precocinada, que antes comían una cosa metida en un tubo, ¿no? En fin, ya han planeado una cosa bien hecha y van juntos 3 cosmonautas en la misma nave. Eso significa peso, un peso alto, la nave muy grande y una serie de servicios que, bueno, incluyen ciertas comodidades ya, ¿no? O sea, un poquito más de comodidad, ¿no? Bueno, se ve que esto va progresando y también las emisiones van progresando. Es decir, cada vez hay más cosas. De este vuelo hay una hoja, una serie de 2 sellos, un sello suelto que es el azul, y hay cositas, ¿no? Creo que este es 19 de octubre, no, es 12 de octubre. Este no está muy lejos del día del lanzamiento. Es decir, aquí los rusos esperaron, hicieron el lanzamiento y después hicieron los sobres. Unos días después ya, cuando la cosa estaba bien, no había explotado nada ni nada. En diciembre del 64 los italianos lanzan su primer satélite. El San Marco 1 también es un satélite científico, de experimentación de la ionosfera, también es tecnología de Estados Unidos, y he puesto 2 imágenes curiosas. En la del sobre enmarcada en rojo se ve al satélite que parece la camiseta de un equipo de fútbol. Bueno, pues eso no es un adorno, eso es una forma de mantener la temperatura conforme el satélite gira. Es decir, tiene una banda absorbente y una banda reflectante. Y eso hace que en promedio la temperatura se mantenga dentro de unos límites razonables. Hay bastantes satélites con aspecto de jugador de fútbol. Y he puesto al lado un sello de Hungría, que es, mira uno el Lorini y no lo encuentra. No lo encuentra en su sitio, porque ahí arriba supongo que podréis leer San Marco, ¿no? Arriba del sello. San Marco. Bueno, pues no es. O sea, los húngaros hacen un sello, ponen el San Marco 1 y resulta que es el Transit 2, el satélite. Entonces, pues hay que andarse con ojo, porque uno pone un sello creyendo que está conmemorando A y resulta que se han confundido y es B, ¿no? El Transit 2 es un satélite de comunicaciones. Incluso si se pudiese hacer un poquito de esfuerzo, se ven ahí las células solares que llevan. Un satélite alimentado por células de silicio. ¿Pero el error es del Logini o es del...? No, el Logini dice que es un error de Hungría. Que puede ser, como la Catedral de Burgos. Sí. Por eso no lo encuentras en San Marco 1, porque Logini tiene San Marco 1, buscas y no está el sello. Entonces investigas y te vas a Transit 2, lo encuentras y dice que está puesto por Hungría. Bueno, en marzo del 65, en el Voskhod 2, vuela Alexei Leonov. Y una vez más hay una cosa de llamar mucho la atención, que es que el señor se viste y se va de calle. Está 12 minutos, en los cuales como 9 está flotando y 3 son la ida y la vuelta. Que la vuelta siempre es conflictiva, ¿no? Sí, capaz. Para poder hacer esto, la nave tenía que llevar un sistema de compuertas muy avanzado, porque había que cerrar una, hacer el vacío, salir, cerrar la otra, recuperar. O sea, era un sistema complicado. ¿Para qué? Pues se dice que el vuelo de Leonov se hizo para poder transferir personas de una nave a otra. ¿Por qué?
Pues porque no estaba claro que el acoplamiento se pudiese hacer todavía, ¿no? Es decir, la transferencia directa, física, pues hasta ahora no se había conseguido. Y entonces un planteamiento alternativo era, si están cerca, pues te lo mando. De hecho, los americanos, no está aquí ya porque es más tarde, los americanos lo que hicieron fue poner un propulsor, una pistola de oxígeno a White para que pudiese moverse y poderse desplazar. Pues claro, esto era hacer así en la nada, ¿no? Tampoco podías hacer gran cosa. Sí habían aprendido a hacer algún movimiento que impulsaba una pierna para allá o tal, pero bueno, era una cosa bastante primitiva. Auténticos valientes, el Leonov, valiente. Bueno, los valientes habéis sido vosotros, porque me habéis aguantado hasta aquí. Pero Yo he considerado que 47 eran